Habana, tierra de más de 2 millones de cubanos, donde casi todos vienen en algún momento de su vida, no importa de qué esquina del mundo sean, donde casi todos prueban un mojito o pasean en un convertible antiguo que los transporta al pasado más brillante, donde todos sonríen y encuentran el contraste más extraño de la tierra conocida, donde cada noche a las 9 se escucha un trueno antiguo de pólvora moderna, porque La Habana es más que una ciudad o un lugar, es un diamante de 1000 caras y paisajes que en cada esquina te regala una experiencia nueva y diferente, pero todos, casi todos los de aquí y los de allá, pasan sin haber descubierto la joya más antigua, la tradición más ancestral que se congeló en el tiempo y se repite cada noche. No importa si llueve, truena, no importa si se acabara el mundo, siempre sucede a las 9 de la noche. Los relojes se unen siempre a la misma hora. En cada rincón de La Habana, todos miramos nuestra muñeca a la misma vez, como por arte de magia. Cuando suena el cañonazo de las 9, se une una ciudad por segundos, solo por segundos, en mente, tiempo, espacio, como ninguna en el mundo. Hola familia, bienvenidos al video de hoy. Hoy es uno de esos videos que me encantan a mí, que me llenan de emoción. Son videos que tienen un mensaje, que tienen un contenido y que nos hacen felices por dentro, que no es banal como tiende a ser YouTube. Hoy estamos visitando, hoy vamos a conocer, hoy vamos a traer a este canal la tradición más antigua de La Habana. Ni nada más ni nada menos que lo más antiguo. Tradición que es patrimonio de la humanidad, que es patrimonio de la República de Cuba, un lujo, algo especial, pero tan cercano que aún ya un año después de este canal estar en el aire, no lo habíamos hecho, no lo había pensado. Una locura, porque a veces lo que tenemos cerca no lo vemos, no valoramos lo que tenemos ante nuestros ojos, porque tendemos a ser así. Y tal vez de esto va el mensaje de hoy, además de conocer este lugar, es aprender a apreciar lo que tenemos cerca, a nuestra familia, a nuestra esposa, al árbol que está en la esquina de la casa que tendemos a pasar y no verlo, pues lo más cerca a veces es invisible y a veces es inclusive lo más bello. El cañonazo de las 9, la tradición más antigua de La Habana, una tradición del siglo XVII, cuando La Habana apenas eran murallas. Se comenzó a hacer esto por el asedio de los piratas, por el asedio de los turistas. A las 9 de la noche y a las 4:30 sonaban un cañonazo de que se abría y se cerraba la ciudad. Luego se construyó la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, el castillo de los Tres Reyes del Morro, los cuales ya eran la fortificación que defendían la ciudad, una fortificación que aún hoy en día es la fortificación más grande de América española. Y aquí se trasladó el cañonazo, con el tiempo se dejó solo un cañonazo, el cañonazo de las 9, con el tiempo se dejó de hacer ese toque de queda que era el que avisaba el cañonazo de las 9 y se quedó como una tradición hasta hoy en día. Una tradición mágica, una tradición que está hecha en honor y fue ordenada por el rey Carlos III en su época, por eso aún hoy en día conservan la misma vestimenta, que lo van a ver en su momento ahorita en el video, el mismo canto, la misma manera, lo mismo que se decía en el siglo XVII, se dice hoy en el siglo XXI como parte de esa tradición, el mismo cañón. Es casi igual porque tratan de conservar congelado en el tiempo esa tradición para cuando vengas a La Habana, que de hecho es una ciudad. Somos un país, Cuba, que es como una máquina del tiempo que vas al pasado. Pues aquí estás en lo más al pasado que podías ir. Aquí en la ciudad de La Habana lo tienes aquí en el cañonazo de las 9. Un cañonazo lleno de curiosidades, lleno de historia, lleno de cosas súper interesantes que no cabrían para ponerlas en un solo video de YouTube. Como que ha sonado cada día desde el siglo XVII en que sonó por primera vez, ha sonado a las 9 de la noche y solamente se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial porque parecía ilógico gastar pólvora cada noche a las 9 de la noche cuando no se sabía la situación del mundo. Había que ahorrar recursos, había que ahorrar pólvora, que era algo muy valioso en esa época. Solo durante ese periodo no sonó el cañonazo de las 9, pero fueron tales los reclamos, fue tanto lo que el pueblo de La Habana lo pidió, que lo volvieron a poner.
es que el cañonazo psicológicamente en el subconsciente es el que arregla nuestro reloj. El reloj habanero se ajusta cada noche a las 9 de la noche. Cuando sientes el cañonazo, el día que estés en La Habana, si eres habanero lo sabes, todos miramos al reloj, porque sabemos que son las 9 de la noche. Si el reloj no está ahí, nuestro reloj está mal, porque el cañonazo no falla. De hecho, solo ha fallado una sola vez en toda su historia, que tocó 30 minutos, que sonó 30 minutos más tarde, que implosionó la bala, pero eso fue toda una locura, que tal vez lo toque en otro video con cosas interesantes de La Habana. Todos a las 9 de la noche miramos nuestro reloj. De hecho, está probado que el cañonazo de las 9, 4 segundos después que suena, se escucha en el Capitolio, 13 en el Paseo, 19 segundos en el Vedado, 32 en la Víbora, 36 en Marianao. O sea, ya conocemos eso por cultura popular, de que nuestro reloj, si estás en el Capitolio y oyes el cañonazo, quiere decir que pasaron 9 segundos después de las 9. Son cosas súper curiosas de este paso. Va a ser un video corto, va a ser un video sencillo, porque decidí venir al atardecer para grabar el atardecer. Para mí la experiencia de estar aquí es venir al atardecer. Ves el atardecer que se cae sobre La Habana, esa niebla de sol que engulle La Habana en una oscuridad única, y luego el cañonazo. Ese es el video de hoy. Vamos a ver el atardecer aquí, vamos al cañonazo. Va a ser un video oscuro por lógica, porque el cañonazo, de hecho, apagan todas las luces de la fortaleza para que solo sea fogatas y el cañonazo el que alumbre en el evento. Así que me disculpan si el video va a ser oscuro, me disculpan si no se escucha muy bien. Se me quedó el micrófono en la casa, estoy grabando con el audio directo de la cámara. Hice toda una locura de matas y cosas que no se ven por atrás para tapar del aire, porque aquí hay mucho aire, estoy al lado del mar. Espero que se escuche bien, si no, me disculpan. Esto no se viene todos los días. Y nada, mi gente, el cañonazo de las 9, la tradición más antigua de La Habana, solo para ustedes, ¿ok? Los quiero, familia. Bienvenidos al video de hoy. What you do to me, there's nothing left to see. Vistas especiales, un clímax único de antigüedad, de belleza, aquí en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, al lado del castillo de los Tres Reyes del Morro, donde pueden ver el faro, o sea, el Morro, que siempre ha sido usado como guía, como todos los faros del mundo, como guía de la entrada a la bahía de La Habana, que es la bahía más importante de la ciudad, tal vez la bahía más importante de Cuba. Ese faro icónico que lo puedes ver en cada foto, en cada cosa de Cuba, pues aquí lo tenemos también, lo podemos visitar. Ahora mismo está cerrado el acceso a la torre, pero ya lo vieron, volamos un poco el dron, caminamos un poco para que pudieran ver el ambiente. Y nada, ahora atardecer, vamos a ver lo que es épico, así que me pasaré horas haciendo timelapse y cosas del atardecer para ustedes. Y luego pasamos directamente a la noche, al cañonazo de las 9. Va a ser un video corto, ya se los dije. Recomendaciones: vengan temprano. Si no quieren venir como yo a presenciar el atardecer, pero quieren venir solo al cañonazo, vengan temprano, porque ya a las 8:30, 8:15 estás lleno y te quedas al final de la cola, porque la gente se reúne alrededor del cañón. Llega a las 8, llega a las 7 y pico. 7 y pico en Cuba es 7:30, 7:45, que sé que hablo muy cubano en mis videos, pero es algo que no quiero renunciar, porque soy cubano y me muero cubano, aunque esté en China viviendo en el futuro, no sé. Lleguen temprano para que cojan una buena posición, para que no se pierdan esa magnífica ceremonia que vamos a ver ahorita, hecha por todos esos jóvenes. Eso es una curiosidad: todos estos jóvenes que hacen la ceremonia del cañonazo de las 9 son jóvenes del servicio militar activo, que en Cuba es obligatorio hacer el servicio. Pues algunos, vamos a decir que privilegiados, vamos a decir que escogidos, vienen a hacer su servicio militar acá cada noche, a hacer el cañonazo de las 9, además de cuidar esa fortaleza y una unidad militar que hay aquí cerca. O sea que son gente muy jóvenes, aunque los vea disfrazados de pelucas blancas. Son estos muchachos que representan la ciudad. Tal vez llegan obligatoriamente, pero conozco a algunos y sé que llegan a amar esta ceremonia con el fuego, con el cañonazo. Como termina la gente impresionada aplaudiendo el cañonazo de las 9. Y nada, basta de muela. Atardecer habanero, las vistas de La Habana más preciosas. Tal vez trate de volar el dron al atardecer para ver ese mar bañado en rojo y naranja.
Y luego a la noche, al cañonazo, y ahí hasta el final del video no me ven más hablar cuando despide este video para ustedes. Espero que les guste cómo va. A mí me encanta. A mí me encantan estos lugares, tal vez más que la ciudad. Me gustan las montañas, los campos, la historia. Ese soy yo. Y nada, familia, seguimos. What you do to me. Maybe it's my dignity. You made me rip that all apart now. And there is no remedy. And I'm like, oh. Descansen, armas, tercien, armas. ¡Silencio! Nuestro cañón antes sonaba a las 8. A las 8, señor. ¡Silencio! Nuestro cañón se llama Gastenes y a las 9 sonará. ¡Silencio! Pescadores de esta vía, resguarden sus embarcaciones. Las cadenas se han extendido y nadie puede salir. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado conocer esta experiencia, haber conocido la tradición más antigua de La Habana, el Cañonazo de las 9. Mucha gente ha vivido su vida, mucha gente ha incorporado esto como parte de su cultura, en el humor, en el dibujo, en la pintura. El Cañonazo de las 9 es una de nuestras 5 insignias, es algo que hace La Habana un poco más Habana. Patrimonio de la humanidad, patrimonio de la ciudad, patrimonio de Cuba, una joya convertida en ceremonia. Y hoy la conocimos en nuestro canal. Sé que el video fue corto, sé que el video la mayoría fue en la oscuridad, porque así es como es esta ceremonia, en silencio, oscuro, sintiendo el feeling del siglo XVI. Así es como lo sientes de verdad. Espero haber logrado transmitirles esa misma sensación que he tenido yo una y mil veces. Y nada, recuerden que ustedes son increíbles. Recuerden siempre, del país que seas que me estás viendo, conoce la cultura de tu país, conoce tus raíces y sabrás quién eres. No importa cuál es tu país, si lo amas, si no lo amas, conócelo, porque tú eres lo que tu país te ha convertido. Tú eres parte de tu país, eres el fruto de tu cultura. Nunca lo olvides, conoce y ama tu cultura. Yo amo mi Cañonazo de las 9. Y nada, familia, recuerden que ustedes son increíbles y este canal es posible gracias a ustedes. La semana que viene un tutorial nuevo y luego un vlog. Lo mismo de siempre.